Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes. Si no nos despistamos, como saben, ayer al final no hubo programa. Lo hemos explicado por redes. Esto es un desastre. La España rural no existe. La asesinan empresas como Movistar. Mentiras con el gobierno con aquello de Hispasat, que llegarán a todos lados. Y eso sí, luego te obligarán a hacer los certificados digitales, a presentar todo por internet cuando internet no llega. Es para reflexionar sobre las cosas que pasan en este país y muchos, desde su posición urbanita, asumen como normales. No se preocupen, que no vamos a extendernos en este tema, hablaremos un poquito al final, pero vamos a centrarnos en lo que realmente les interesa a todos. Ya saben, desde hoy todos los independentistas van a ser amnistiados, porque no son terroristas. Sánchez se ha elegido en parte y juez. Es algo que parece evitar la división de poderes porque él decide quién es bueno y quién es malo. La cuestión y la clave es si el independentismo se lo va a creer o no, porque esto en el fondo viene de una guerra con los jueces y el Partido Socialista de la mano de Sánchez sabe que ahora mismo hay como si fuera aquellos problemas matemáticos que jamás se pueden resolver. Por un lado, tienen que conseguir el acuerdo de Junts que les pide, recordemos, que todos los terroristas queden libres y obviamente también lo de la traición. Y por otro lado, tienen que evitar, vamos a decirlo así, la postura de los jueces que van un pie por delante cada vez que hay un movimiento. Y hombre, y se hace difícil para Sánchez, manifestación que digo que no, que cuando apruebe la ley, si se aprueba, ¿cómo va a garantizar que su palabra es superior a la de un juez o a unas pruebas? Es esa carrera que hemos dicho en más de una ocasión a toda velocidad. Hemos oído incluso en algún medio que decían que era como aquello de Telme Luis, que va corriendo, corriendo, corriendo. Y bueno, ya saben cómo acabó. La cuestión es si Junts volverá a tragar o no volverá a tragar. Seguirán tragando las mentiras, mientras Paje vuelve a aparecer para decir que Junts ha puesto en ridículo al PSOE. No entendemos si le pone en ridículo porque sigue en el partido. Todos los socios del gobierno presionando a Junts, comenzando por Sumar, porque al final, nadie lo olvide, este chiringuito que tienen montado el gobierno favorece no a todos los españoles, no, favorece a estos grupos que si no fuera por esto pues tendrían un problema. Luego hablaremos de las gallegas, que empieza la campaña, que será en este día 18 ya de este mes de febrero, y que aunque algunos no lo crean, es una prueba importante para Feijóo. Cada vez hay más gente que tiene claro que Feijóo vuelve a no dar el nivel, hizo esos cambios, hizo una brillante intervención, recordemos, en el Congreso, diversas intervenciones brillantes, pero le falta chicha, le falta equipo. El movimiento de Tellado parece que no es suficiente para mucha gente. Es más, hay muchos detractores. Nosotros saben que tenemos una opinión positiva, pero según parece hay muchos detractores. No hay nada como hablar con la gente a la calle para darse cuenta. Y parece que incluso algunos consideran que le lleva a un camino que no es el adecuado. Y en las gallegas, obviamente, nadie da como opción que no gane por mayoría absoluta al PP, pero incluso algunos que consideran que si esa mayoría es ligera, ya no hablamos si no la fuera, obviamente, que sería un desastre, podría volverse a poner en entredicho la figura de Feijóo. Es bastante sorprendente, y lo hemos dicho aquí las últimas semanas, que en una situación como la actual el PP ni lidere ni nada parecido. Y luego tenemos a Vox, que está con sus problemas internos, cada vez se multiplican más las dimisiones en Vox, a pesar de la nueva junta, y también va a tener ese punto de inflexión, seguramente en las elecciones gallegas próximas. Luego saltaremos un poco a temas un poco no tan habituales, hablaremos de esa activación en Cataluña del tema de la emergencia que afecta a 6 millones de catalanes, 202 municipios, porque, hombre, nosotros hacemos una reflexión rápida, y no vamos a entrar aquí en jugueteos, como algunos dicen que ha hecho, por ejemplo, la señora Ayuso, que saben que siempre está a las primeras de cambio. Solo hay que ver un mapa climático
de España y te das cuenta que no es precisamente Cataluña la zona donde menos llueve. En fin, seguramente hay cosas que ni se saben gestionar en Cataluña. Luego nos iremos a hablar del tema de los agricultores que han protestado y siguen protestando en Europa. Como hemos dicho, se van a unir los españoles en breve. Y es esa sensación de que los niveles, curiosamente, fíjense el detalle, menos favorecidos por todos estos cambios, incluso desde el tema que hemos comentado de la tecnología, etcétera, los menos aceptados, digamos, por los cambios sociales, son los que más protestan. Y se hace curioso que los más perjudicados sean los agricultores, lo que ha dado de comer a toda Europa a lo largo de su historia. Decíamos antes con el tema, por ejemplo, de las comunicaciones, etcétera. Imagínense tener una granja en un lugar, pues, por ejemplo, como aquí, y que tengas que usar Internet para hacer todas tus funciones, incluidas obviamente las gubernativas, las declaraciones, etcétera, como nos ha recordado alguien hoy. No, si esto implica contratar sí o sí una gestoría que esté en la capital, porque desde aquí es imposible ni a veces recibir un email. Y mientras todos se llenan la boca de que España es el país donde más desplegada está la fibra. En fin, cosas bastante lamentables. Nos iremos también a que vean la importancia de Rusia. Desbloqueo de Hungría a los fondos en Ucrania tras una reunión donde han participado las potencias principales de la Unión Europea. ¿Está España? Pues no, parece que no estaba. Francia, Italia y Alemania. El pánico a lo de Rusia, que implica obviamente también los movimientos de Puigdemont y todo lo que va saliendo día a día, pues se ha convertido en un verdadero problema para Sánchez en su explicación europea. Luego saltaremos por último a aquella respuesta que, según diversos medios británicos en este caso, va a efectuarse en las próximas horas por parte de Estados Unidos por el ataque con drones desde milicias iraníes, que parece que no va a llegar a Irán, pero que sí va a llegar a Siria e Irak, a zonas controladas, digamos, por milicias iraníes. Es un ataque, un stop prácticamente de beligerancia. Se está jugando muchas cosas en Estados Unidos y se imaginan que la actual política americana está más pendiente internamente de lo que pase fuera del país. Si les parece, empezamos con esas declaraciones de hoy del presidente Sánchez, donde se ha elegido un juez. Sánchez ya es juez, bueno, ya era el santo y señor de toda España, sobre todo para algunos, ahora se ha convertido además en juez, con esa frase donde ha dicho que todos los independentistas van a ser amnistiados, porque no son terroristas. No sabemos si Sánchez también dirá mañana que, yo qué sé, los carteros tampoco son terroristas, o no sé, o los jugadores de fútbol no son violadores. Ah, no, que hay el juicio de Alves. Vaya usted a saber por qué estas chorradas, porque no tiene otra explicación, solo responden a una cosa de Sánchez, y es a la velocidad endiablada que está yendo y que hemos comentado en repetidas ocasiones, y a la cual no se puede frenar, porque tiene detrás atizando a los jueces y tiene, curiosamente, también a Junts. Porque Junts no ha dejado de hacer lo que había dicho que iba a hacer, o nos garantizan que todos van a ser amnistiados, y podríamos poner a parir a Junts aquí, porque es un programa que no tiene criterio, es un programa unipersonal, es un programa de odio a España. Como decía el otro día la señora Borràs, les importa un huevo la democracia, ellos solo quieren la independencia. Y realmente es inaceptable en cualquier democracia. Pero que un presidente se erija en juez y además en Bruselas y considere un colectivo como los independentistas que no son terroristas, pues no lo sé, a lo mejor debería hacer un estudio pasado y ver cuántos movimientos independentistas han acabado derivando en terroristas, podríamos decir unos cuantos a lo largo de la historia, y hacer estas hincapiés colocando a todo el mundo en el mismo grupo, pues cuanto menos es extraño. Y como decíamos, denota ese miedo existente cada vez mayor de que o se decía una frase muy rotunda,
o todo queda a expensas, obviamente, de lo que decían los jueces, porque uno puede aprobar la ley que sea, pero quien la aplica son los jueces, y obviamente también el Tribunal Superior de Justicia Europea, con lo cual no es un tema estrictamente interno, sino es un tema que deriva también más allá de las fronteras. Y en esta guerra judicial, el PSOE sabe que en un Estado de Derecho no es que las tenga para ganar o perder, es que ha de esperar la respuesta de los jueces, y cuando ésta se produce incluso antes de la aprobación de la ley, con pasos anteriores como los que están sucediendo estos días, pues dificultan al máximo al Partido Socialista, y sabe que no puede Sánchez disparar directamente a los jueces porque sería reprendido, pero tampoco puede no decir nada, porque entonces Junts se quedaría con los brazos cruzados sin aprobar la ley. Y como ha recordado hoy Page, humillando al Partido Socialista en esta última votación. Y la clave al final es, ¿se va a creer Junts que todos los independentistas van a ser amnistiados, como ha dicho Sánchez? Ellos sí que se creen, por cierto, la segunda parte, que no son terroristas, en fin. Los de Junts ya saben que tampoco es que son almas de la caridad. Pero la cuestión es si van a creerse que los independentistas van a ser amnistiados. Porque fíjense que esto es como los silogismos. Porque asocia, obviamente, el presidente a que los independentistas no son terroristas. Y uno se pregunta, si hay una negación y algún independentista es considerado por un juez, como está sucediendo ahora, que es terrorista, obviamente se anula la amnistía. Y en Junts siguen pensando que Sánchez está intentando jugar con ellos, porque consideran que hay dos facciones en Junts, por cierto, saben que ya están en broncas a ver si se separan unos de otros, pero una de las facciones de Junts considera que todo esto forma parte de un engaño y que Sánchez ya era conocedor de la situación y de lo que podía suceder con los jueces, porque está enfrentado a ellos y no le van a pasar ni una. Saben además que acusar a los jueces por parte de Junts pues tampoco es un camino que lleve a ningún lado, y saben conscientemente que el gobierno tampoco puede extralimitarse más allá de estas declaraciones, estúpidas del presidente Sánchez, porque no tendría tampoco en qué lugar asirse, vamos a decirlo así. El presidente a toda velocidad, pero sin opción de retroceder. Es una situación, recordarán aquellos que nos escuchen desde hace más tiempo, que ya sucedió cuando estaba a punto de designarse, de votarse la elección del presidente, que decíamos aquel ejemplo de que iba por aquel desfiladero y que no había vuelta atrás. Pues seguimos en ese desfiladero sin vuelta atrás. Otra cosa es que este desfiladero se haga enormemente largo. Pero creo que todos coincidirán que el Partido Socialista, a pesar de que lo estuvo estudiando en los primeros momentos, no tiene vuelta atrás. Ha herido tanto la sostenibilidad de este país que, a pesar de que haya intentado moverse en un primer momento, como decíamos, en ese ambiente de y si convocamos elecciones diciendo que nosotros no podemos forzar a más, pero frases como la de hoy parece que anulan totalmente esa posición. Incluso había algunas fuentes dentro del entorno del presidente que querían sondear una moción de confianza para forzar a Junts, pero se daban rápidamente cuenta de que Junts no atiende a criterios. Hoy ha habido una dimisión nueva en Junts por estar en contra, un antiguo conseller de Interior, pero Junts, y es lo que parece que algunos empiezan a entender en el PSOE, es que no está negociando. Junts está imponiendo. Y cuando tienes delante a alguien que impone, que tiene, como se dice, la sartén por el mango, tú ya puedes explicar historias, ya puedes intentar mantener algún tipo de coherencia, pero todos, supongo, vemos rápidamente que al final todo lo que pide Junts se concede. Las líneas rojas las hemos saltado hace mucho tiempo, y que el presidente se erija hoy
en juez, lo único que hace es soliviantar obviamente más a los jueces en esa guerra ya no soterrada, pero donde curiosamente ahora mismo ellos están tranquilos. Porque hay esos 15 días donde hay que renegociar que van a caer, curiosamente, a pocas horas de las elecciones gallegas, y donde el presidente debe conocer, en pocas palabras, si ese acuerdo le va a beneficiar o no, porque una derrota pues simplemente va a ser otra nueva humillación. Y Junts, lo dijo en su momento Puigdemont, prefiere humillar a España que buscar una salida a su situación personal. Porque al final, con el enredo de Rusia, y parece que Sánchez lo obvia, todos los independentistas van a ser amnistiados, porque no son terroristas, pero Sánchez olvida decir, pero son traidores. Porque la clave no es tanto lo de terrorista bueno o terrorista malo, esa historia que se inventó Bolaños, sino si también va a entrar los traidores en esa amnistía. Y el hecho de ser traidores o no, pues miren, seguramente a mucha gente, y hablamos a nivel europeo, le puede parecer un poco indiferente, porque uno puede ser traidor por mil cosas, pero cuando la traición es con Rusia, empieza a haber muy pocas consideraciones hacia el presidente Sánchez. Veremos en estos días si va a volver a tragar o no el presidente, si va a volver a tragar o no Junts. El presidente está claro que va a tragar, nadie lo va a negar, y veremos si finalmente Junts vuelve a creerse, lo cual ya sería la confirmación de que la inteligencia no anida en Junts, a el presidente Sánchez. Mientras, obviamente, todos los socios de gobierno, empezando por Sumar, presionando a Junts. Con todo, decía una vez un personaje cercano a Puigdemont, algo así como, a nosotros nos pueden presionar, pero si este señor se ha alargado, luego valoraremos si cobarde, valientemente o lo que sea, pero se ha alargado en un coche, alguien cree que le importa que le presione, por ejemplo, Errejón, el niño pijo que no ha hecho nada en su vida. ¿Alguien cree que eso le afecta? Seamos serios. Algunos creen que están delante de una situación política de manual, cuando lo que están delante es de un personaje histriónico, por llamarle de una manera fina y delicada como Puigdemont, y de un entorno que está navajeándose entre ellos dentro de Junts para intentar, en el fondo, mantener esa estructura mafiosa en Cataluña que le permita seguir viviendo bien. Y con todo esto que sucede, pues lo decimos desde hace días, pues lo normal es que uno dijera, pues bueno, estará rompiendo ahora la oposición, frotándose las manos y deseando ya que esto acabe. Pues no, la oposición está, por un lado, Feijóo, pendiente de las elecciones gallegas, porque dentro del entorno del PP vuelve a surgir esa figura. Por cierto, algunos medios han dicho de que volvía a ver esa dicotomía potencial entre Moreno y Ayuso, y miren, aquí sí que les podemos decir, y aquí ya no es bola de cristal, que Moreno ya no está en esa liza. Moreno, tras colocar a Elías Bendodo y fracasar en el intento, ha quedado descabalgado. Solo hay un aspirante a sustituir a día de hoy a Feijóo, y obviamente es Isabel Díaz Ayuso. E insistimos lo que dijimos hace muchos meses, cuando parecía que el cuello de Feijóo estaba totalmente defenestrado, y era que Ayuso solo irrumpirá si la aclaman para hacerlo. Y para que alguien aclame a Ayuso para ser candidata, pues tiene que suceder un desastre. Nadie va a aclamar a Ayuso estos días, porque no hay ningún punto de inflexión. Vale, sí, que Feijóo no tiene el carisma, no está consiguiendo lograr esos cambios que prometió con Tellado, no está encauzando el partido, no está transmitiendo, pero bueno, tampoco lo había hecho antes. Eso no es un punto de inflexión. Y uno mira al horizonte y
y dice, ¿dónde tenemos puntos de inflexión? Y obviamente, las elecciones gallegas. Y es importante, porque todo el mundo creemos que ganará el candidato del PP Rueda por mayoría absoluta. Todo lo contrario sería un desastre y sería ese punto de inflexión inmediato, vamos a decirlo así, en el PP, perder Galicia. Pero algunos empiezan a valorar que incluso una victoria del candidato apurada, aunque sea por mayoría absoluta, podría significar obviamente un problema para Feijóo. Porque es obvio que nadie a día de hoy está valorando esos hipotéticos cambios de Feijóo porque tiene una oportunidad de ilusionar, de liderar el mensaje y no lo está haciendo. Y algunos en el PP empiezan a ver que esa dicotomía puede ser peligrosa, porque fíjense el detalle. Pónganse en la capacidad de un votante normal, que considere, pues que quiere que siga gobernando el PP, pero que considere que hay que cambiar a Feijóo para la candidatura de la presidencia de España. Un votante obviamente de Galicia. Pues se queda en casa. Porque sabe que castigar al PP en Galicia es castigar a Feijóo. Y el PP está trabajando, moviéndose en cualquier rincón de Galicia para que nadie se quede en casa. El votante del PP, seamos claros, en Galicia no va a votar al PSOE, al bloque. Esto va, como en otras elecciones que hemos conocido, obviamente de los votantes que se quedan en casa. No va de los votantes que van a votar. Y el PP empieza a ver esa sensación que si no se ilusiona, que si en una situación como la actual Feijóo no levanta la cabeza, lidera, da un paso adelante, pues empieza a ser esa sensación de que esto es más de lo mismo. Volviendo al símil telefónico, esto es como si Movistar, pero es que Vodafone o el otro son iguales o peores. Es una crisis de Estado. El caso de comunicación es el caso de la política. Y no hay peor enemigo a día de hoy y mejor aliado, ojo a lo que decimos, para el Partido Socialista, que la gente empieza a asociar que lo que falla es el Estado. Lo que falla son los políticos en general, porque eso nos lleva a una situación donde mucho votante que quiere cambio acaba quedándose en casa. Y por ende, eso nos lleva a que en las situaciones donde el descontento es generalizado con todos los partidos, acaba quedándose quien está gobernando. Es un detalle que la historia nos ha explicado en muchas ocasiones y que algunos no entienden. Y en la oposición siempre nos saldrá, siempre nos quedará Vox, pero Vox ahora mismo, ya lo decíamos, entre el tema de Baleares, divisiones, nos dicen que ha habido unas cuantas también por Cataluña, el tema cada vez está más desencajado. Recordemos lo que decíamos de Espinosa Monteros, que negó nuevamente, estuvo en una conferencia hace unos días aquí en Ribadeo, negó que iba a volver a la política, pero su presencia cada vez mayor pues parece que está explicando otra historia. Obviamente no hablamos de las gallegas, hablamos de elecciones europeas. Y algunos creen, lo dejamos ir, que Vox, si saca 0 en Galicia, que entre nosotros sacó 20 y pico mil votos la última vez, con lo cual va a sacar 0, y esto parece más fácil casi que decir que el PP va a sacar mayoría absoluta, si Vox saca 0, pueden surgir esas nuevas líneas para las europeas pocos días después. Lo puede negar Espinosa, que diga lo que le dé la gana. Porque al final hay una cosa en la clase política, en una parte de la clase política, que es muy latina, que es que, oiga, yo no quiero, pero es que me están llamando a gritos para salvar o el país, o esta empresa, o este grupo político, o estas ideas de la gente. Y no me voy a negar a hacerlo.
Lo mismo que Ayuso necesita una llamada, Espinosa necesita una llamada. Y ambas, fíjense el detalle, necesitan un momento crítico para producirse. Mientras, Sánchez, a aquel refrán tan británico de llamar al lobo, le ha llamado tantas veces que dudamos que Puigdemont le crea a estas alturas. Como tampoco los agricultores, lo hemos dicho en la introducción, siguen las manifestaciones. Hoy Bruselas se ha visto rodeada de tractores. La realidad, y es una cosa que debería estudiarse en sociología, vamos a decirlo, es unos problemas, entre comillas, que algunos podríamos ver en la sociedad de la información. Esta sociedad donde todo está informatizado, todo es tecnológico, pero claro, donde la dificultad mayor precisamente es la no llegada de la tecnología. Alguno dirá, ¿qué tiene que ver esto? Pues obviamente tiene que ver, porque tú no puedes competir, por ejemplo, que es el caso más claro que nos explican en el caso de la agricultura, con productos que vienen sin controles fitosanitarios que te obliga la Unión Europea de terceros países. Es que no tiene ni criterio ni nada. No puedes competir estando alejado de las comunicaciones, como se está en el caso de la mayoría de la España rural, donde se está abandonado y donde te obligan a hacer gastos terceros, como por ejemplo, desde todo hacerlo por internet, que te obliga a tener en muchos casos un gestor, etcétera, más gastos en explotaciones que en muchos casos, no hablamos de grandes granjas, sino del agricultor menor, ya van apuradas. Luego dirán que nadie trabaja en el campo, pero ¿para qué? Para que te obliguen a generar una serie de cosas y digas, pero si no puedo recibir ni un email. Y luego te llamen las compañías de turno, que por cierto se han disculpado diciendo, no, es que hemos tenido un problema, tenemos un problema en la zona. Y dices, bueno, ¿y quién cojones nos ha avisado? Y te choteen delante de todo el mundo, porque les importa un huevo. Lo hemos dicho en más de una ocasión, estas empresas, Movistar, Payete, etcétera, no son empresarios. Porque un empresario, y muchos que nos escuchan son empresarios, estaría preocupado porque un cliente no estuviera satisfecho. A ellos les importa un huevo. Ellos lo único que quieren es seguir teniendo sus accionistas, que también lo único que miran, obviamente, son los números. El resto les importa también un huevo. Los agricultores, recordemos, van a empezar en España las movilizaciones los próximos días. Vamos a ver si este movimiento desde la parte más baja de la sociedad, y hay que decirlo así de claro, tiene una repercusión importante. Y empieza en Cataluña la situación de emergencia, se activa hoy con 6 millones de personas y 202 municipios, porque en principio la causa general es que no llueve. Y uno se mira, y no vamos a entrar aquí a temas climatológicos, y uno se mira los mapas del clima y dice, coño, pues deben estar en la misma situación en muchas regiones de España, donde llueve bastante menos. Para hacerse una idea, en Barcelona llueve sobre 500 litros, a lo mejor llueve ahora menos. Vigo llueve sobre, que esas zonas donde más, sobre 1800 anualmente, pero en zonas de Almería pues se mueven sobre 100 o incluso menos. Hay zonas de España donde llueve menos. Quizá no estamos hablando de un tema tanto de las lluvias, que es una excusa fácil, vamos a decirlo así, sino un tema de la gestión. Porque hay 1000 formas de abastecer. Pues se imaginarán, por poner un ejemplo muy tonto, en Dubái no hay restricciones. En Abu Dhabi no hay restricciones. Pero es que en Arabia Saudita tampoco. Porque a veces los políticos deben empezar a pensar en adelantarse a las situaciones y no en ir detrás de las situaciones. Y es lo que parece estar pasando en Cataluña, que es esa sensación de hacerse el mártir y de intentar marcar la diferencia de que miren qué mal nos va. Pues seguramente va mal en Cataluña porque se gestiona todo muy mal. Y hay que decirlo con claridad. Y hoy, por cierto,
se ha desbloqueado los fondos, Hungría ha desbloqueado los fondos para Ucrania, unos 50.000 millones, bueno, la Unión Europea, pero se ha convencido a Hungría en una reunión donde se pueden imaginar que han estado las grandes potencias de la Unión Europea. Sí, y España, que en su momento estaba, no está. Aquellos que critican ahora mucho a Italia, pues Francia, Italia y Alemania han sido las que han liderado el tema. Y en el fondo, que nadie se equivoque, no es apoyar a Rusia, perdón, no es apoyar a Ucrania, es putear a Rusia. Y es el pánico que existe en Europa a todas las injerencias rusas, que por cierto van saliendo cada día más sobre el tema de Puigdemont, incluso esa persona que fue hospitalizado y luego llegó a Rusia y apareció muerto. Y a veces jugar en ciertas ligas tiene sus riesgos, vamos a decirlo así. Y jugar en la liga de intentar desestabilizar Europa, pues parece que no es una buena consejería para Puigdemont. No sé si se acuerdan hace muchos meses que decíamos, cuando estalló este tema, y hablamos de hace meses, que decíamos que el lugar más seguro para Puigdemont era una cárcel española. Seguimos insistiendo en lo mismo. Cuanto más cosa salga, más seguro estaría en una cárcel española. Oiga, que cada uno se preocupe de su seguridad personal. Por cierto, se confirma en las últimas horas que Estados Unidos va a responder a esos ataques de las milicias iraníes que mataron 3 soldados, pues atacando seguramente milicias en Siria e Irak. Parece, porque esto, saben que siempre tienen que cogerlo con la punta de los dedos, que no va a haber ataques directos a Irán, y esto responde obviamente a la política interna americana. Esa teoría, que es bien cierta, de que con Trump prácticamente no había guerras, se apañaba hasta con el diablo, Estados Unidos no acaba de convencer, aunque a algunos les sorprenda, que se juegue a que contigo no y contigo hay todas, con lo cual intentan evitar los follones e intentan jugar un poco a la parte, digamos, más estable del tablero, es decir, atacamos a Siria y a Irak, a las milicias, que total, no será el primer día que lo hacemos, y no nos metemos en el avispero de Irán, que no sabemos exactamente dónde puede acabar. Nosotros hemos vuelto hoy, tras no poder hacer el programa ayer. Explicamos una anécdota, vamos a darnos un par de minutos para acabar. Explicamos una anécdota de antes de ayer, que ya estábamos por aquí, que ya no funcionaba nada, y para hacerse una idea de cómo funciona la España rural y el esfuerzo de la gente, y no es por ponernos méritos. Cuando no funcionaba nada, ni datos, ni el internet, que pagamos religiosamente, pues nos tocó algo que a lo mejor a algunos le hace gracia, pues coger el coche, ordenador en mano, móvil en mano, subir una montaña para desde allí poder subir el programa. Carretera de montaña, el coche marcaba 2-3 grados, para hacerse una idea de que no era una temperatura agradable. Y eso, algunos dicen que es la España del futuro. Eso algunos dicen que es la España que se apoya. Luego te explican, no, tienes lo dispasat, que tenemos gente que lo tiene por este entorno y es un auténtico desastre. Quien conozca un poco de tecnología, la latencia con los satélites es la que es. Luego te dicen, no, porque Starlink ha bajado las tarifas y tal. Y dices, tengo que pagar 4 veces más que en una ciudad a una empresa extranjera. ¿Pero qué cojones es este país? Nos recuerda un poco a ese tema que intentamos explicar cada cierto tiempo, de la devolución del dinero de las hipotecas de los bancos. Que lo normal sería que hay una sentencia que el gobierno, de la mano, yo que sé, de esa ministra, vicepresidenta tan social como Yolanda Díaz, pidiera pues que los bancos lo devolvieran a motu propio, porque es dinero robado a los españoles. Pero aquí bancos, grandes empresas pueden robar, estafar, porque esto del interés rural es una estafa, nadie lo va a negar, a los ciudadanos, y el gobierno no se preocupa por ellos. Porque al final, curiosamente, estos gobiernos saben de quién se preocupan. No se preocupan de aquella gente
normal, vamos a decirlo así. No se preocupan de aquella gente que trabaja y se esfuerza cada día, por ejemplo, de los agricultores, de los ganaderos. No, se preocupan de la gente que viene a dar pena, porque creen que eso le da más rédito que ocuparse de la gente que simplemente, con todo respeto, cree que son unos sinvergüenzas. Grandes empresas, obviamente, y gobierno, y oposición, porque alguno podría decir, pues hombre, pues la oposición a lo mejor algún día dice algo. Todo curioso. Mire, recordamos, y vamos a acabar aquí, que saben que si no nos podíamos tirar mucho tiempo, que los únicos que preguntamos en el Congreso con el diputado Cambronero sobre la Internet rural fuimos nosotros. No preguntó nadie más, porque a la política no le interesa estas cosas. A ellos les interesa, no, cuando dices algo, no hombre, no, que tiras por satélite, que la latencia, ¿qué coño es? No tienen ni idea. O te dicen, no, que el 70% de España está con fibra. En fin, las ciudades donde viven los políticos, no donde mucha gente intenta levantar algo y no puede hacer absolutamente nada. Se está haciendo un doble carril en este país, donde se favorece a una mafia gracias a unos políticos que ni saben hacer política, y ahora incluso Sánchez quiere hacer de juez, sin haber hecho las oposiciones. En fin, esta es la realidad de la España. Nosotros seguramente, ya saben que nos gustan estas cosas, vamos a intentar compensar mañana o sábado, aunque sea subiéndonos a la montaña otra vez en el coche, para que todos puedan tener el programa en su momento. Nos vamos a emplazar, pues como decimos, a mañana o al sábado, de las transferencias, todas esas historias, como siempre decimos, seguimos.